04-2008, Diario Oficial 471 del 3 de septiembre del 2008. La Superintendencia de la Economía Solidaria efectuó una revisión y modificación del contenido de la circular básica contable y financiera, con el propósito de armonizarla con las nuevas disposiciones que el Gobierno Nacional ha expedido para el sector de la economía solidaria. En el primer capítulo encontramos las inversiones. Además del primer nivel de supervisión, se incluye la obligatoriedad para que los fondos de empleados y asociaciones mutuales valoren y contabilicen las inversiones en valores o títulos de deuda y valores o títulos participativos que conforman los portafolios, para lo cual deben medir el impacto de las inversiones en el estado de resultados. Se incluye también la definición de carteras colectivas, fondos de valores, fondos de inversión, comunes ordinarios, especiales, de pensiones, de cesantía y en general, cualquier ente o conjunto de bienes administrado por una sociedad legalmente habilitada para el efecto que carecen de personalidad jurídica y pertenecen a varias personas. Se aclara que las inversiones en aporte o acciones para la creación de nuevas sociedades pueden registrarse en dos formas: por su valor de suscripción durante 5 años y si no cumples estándares, el plazo es de 3 años. Después de estos plazos se valoran de acuerdo a las normas del presente capítulo. En este capítulo encontramos la cartera de créditos. El cambio fundamental de este capítulo fue organizarlo por procesos que se deben tener en cuenta en la cartera de créditos, tales como proceso de otorgamiento, proceso de seguimiento control y proceso de cobranza. Para esto tenemos unos criterios mínimos para el otorgamiento de créditos, como son la capacidad de pago, la solvencia del deudor, las garantías y la información de las centrales de riesgo. En el capítulo tercero encontramos las cuentas por cobrar. Se clasifican en cuentas por cobrar derivadas de operaciones de crédito, deudoras por venta de bienes y servicios y créditos a empleados. También vemos las provisiones de algunas cuentas por cobrar. Se debe constituir provisiones cuando se establezca la existencia de contingencias de pérdidas probables y razonablemente cuantificables. Pueden ser igualmente ordenadas en el monto y porcentaje que la Superintendencia de la Economía Solidaria considere necesarias. Para las cooperativas que ejercen actividad financiera, las cuentas por cobrar que superen 180 días se deben provisionar al 100%. En el capítulo cuarto encontramos los activos diferidos. Se modificaron los rangos para los cargos diferidos quedando la nueva tabla así: de 0 a 500 millones, 3 salarios mínimos mensuales; de 500 millones, 1 a 1000 millones, 5 salarios mínimos mensuales; de 1000 millones 1 en adelante, 10 salarios mínimos mensuales. Se aclaró que el sistema para diferir los siguientes cargos son programas para computadores, cargos diferidos por concepto de publicidad y propaganda, dotación a empleados e impuestos. En el capítulo quinto encontramos bienes recibidos en pago. Se organizó este capítulo para mayor claridad, definición y plazo para la venta, provisiones y manejo contable. Se precisaron algunos conceptos como los bienes recibidos en dación o por adjudicación a través de un juzgado. Se contabilizará inicialmente en el activo en la cuenta de bienes recibidos en pago por el valor aceptado en la dación o adjudicación sustentada en un avalúo de reconocido valor técnico. Se establecieron también criterios que se deben tener en cuenta para el evalúo de estos bienes y se aclara que esto no puede tener antigüedad mayor a los 6 meses. En las provisiones se ajustaron los porcentajes. Para los bienes inmuebles es del 40% y para los bienes muebles es del 60%. En el capítulo sexto encontramos el castigo de activos. Se establecieron los criterios mínimos para dicho proceso, señalando entre otros que solo hasta que se tuviera el 100% de las provisiones se podía realizar el castigo del activo, toda vez que algunas entidades efectuaban castigos sin tener constituida previamente la provisión individual respectiva. Se señaló también qué clases de activos son sujetos de castigo, diferentes de las carteras de crédito y cuentas por cobrar. En el capítulo séptimo encontramos los fondos sociales pasivos y fondos mutuales. Estos corresponden a recursos con destinación específica y se dividen en 3 grandes grupos: fondos sociales, fondos mutuales que manejan riesgos contingentes y en contraprestación otorgan auxilios mutuales, y fondos mutuales que manejan riesgos contingentes que pagan indemnizaciones, retribuciones que los asimila a seguros. Se señala también que en el reglamento de todo fondo debe incluirse la destinación de los recursos que se apropian, periodos en que se han de ejecutar los recursos y el acta de asamblea donde se aprobaron los montos a desembolsar cada año, en aplicación del artículo 56 de la Ley 79 de 1998.
En este capítulo octavo encontramos los aportes sociales. Se realizan precisiones sobre el concepto de aportes sociales, enfatizando que estos solo se pueden contabilizar en el patrimonio cuando se encuentran efectivamente pagados por los asociados. Por lo anterior, se considera que un asociado nuevo o recién vinculado a la organización solidaria se encuentra inscrito en el registro social cuando haya pagado por lo menos el primer aporte social y la cuota de admisión si es del caso. Se elimina el concepto de aportes voluntarios y se establecen los plazos para su desmonte. Se fija una posición institucional respecto al concepto de igualdad para la amortización de aportes señalado en el artículo 52 de la Ley 79. Capítulo noveno. Aquí encontramos los resultados. Respecto a la aplicación del remanente, se precisó el concepto de servicios comunes y de seguridad social, indicando la necesidad de que tengan destinación específica y una reglamentación establecida. Se incluyó un procedimiento general para el caso de no contar con uno propio para el caso del retorno cooperativo. En el capítulo 10 encontramos la información cierre del ejercicio. En este capítulo se considera los dos anteriores. Se definen los estados financieros intermedios y estos estados financieros comparativos en concordancia con el decreto 2649 de 1993. Se determina que todas las entidades de economía solidaria, excepto aquellas cuyo monto de activos al cierre del ejercicio sean iguales o inferiores a 1.845 salarios mínimos legales vigentes, deben presentar la información financiera de cierre de ejercicio a más tardar dentro de los 30 días calendarios siguientes a la celebración de la Asamblea General en donde se aprobaron estos estados financieros. Se deja optativa la publicación de los estados financieros de cierre de ejercicio anual. Capítulo 11. Estados financieros consolidados. Teniendo en cuenta que algunas de las entidades vigiladas por la superintendencia debían realizar consolidación de balances, se incluyó un capítulo nuevo. En este capítulo se establece el procedimiento a seguir para la consolidación, las entidades obligadas a realizar este proceso y el plazo máximo de reporte a la Superintendencia de Economía Solidaria. En el capítulo 12 encontramos la presentación de la información. Las organizaciones solidarias clasificadas en el primero y segundo nivel de supervisión deberán remitir el formulario oficial de rendición de cuentas únicamente vía Internet al correo electrónico Confecop, emitirá el respectivo control de recepción. Y las organizaciones solidarias pertenecientes al tercer nivel de supervisión podrán presentar el formulario oficial de rendición de cuentas vía Internet desde el módulo de reporte de la página web de Confecop o remitirlo en medio magnético a los sitios definidos por el mismo. También se incluyó lo pertinente a los documentos previos a la presentación de estados financieros de cierre de ejercicio de las cooperativas que ejercen actividad financiera. Capítulo 13. Libros oficiales. Existía ambigüedad sobre qué libros debían ser registrados ante las cámaras de comercio, por tanto se precisó al respecto y se aclaró sobre los libros que pese a que no se deben registrar, la entidad debe llevarlos. Se incluyó el concepto y la información que deben registrar en los libros, tales como diario, mayor y balance, registros asociados, inventarios, libro de actas y libros auxiliares. Se precisó sobre los documentos que respaldan los registros en los libros y la forma de conservarlos y la oportunidad de su registro. Capítulo 14. Controles de ley. En este capítulo se unificó los controles de ley, fondo de liquidez, gestión y administración de riesgo, relación de solvencia y cumplimiento de los límites individuales de captación y colocación. Se modificó la periodicidad del reporte del fondo de liquidez para los fondos de empleados y asociaciones mutuales, el cual se realizará trimestralmente. También se incluyó el instructivo metodológico, donde se establecen los criterios para la maduración en las diferentes bandas de cada uno de los productos del balance. Además, se establecen procedimientos para calcular la porción permanente disponible y depósitos. Luego se incluyó el cumplimiento de los límites individuales de colocación, captación e inversiones que trata el decreto 1840 de 1993. Y en el capítulo 15 encontramos los indicadores financieros. Se enuncia el soporte legal para establecer indicadores financieros en la determinación de la situación operacional y financiera de cada entidad vigilada. Por cada delegatura se formulan cada uno de los indicadores clasificados por liquidez, riesgo de crédito, estructura, eficiencia y eficacia operacional, rentabilidad y costo, solvencia, que está dentro de los controles de la ley.
Finalizando estos 15 capítulos de la nueva circular básica, contable y financiera, podemos decir que el cooperativismo es una herramienta que permite a las comunidades y grupos humanos participar para lograr el bien común. La participación se da por el trabajo diario y continuo con la colaboración y solidaridad. Encontramos 6 valores básicos: ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Podemos concluir que la cooperativa es una forma de organizar empresas con fines económicos y sociales, donde lo importante es trabajar en común para lograr un beneficio. Se diferencia de otro tipo de empresa en que es más importante el trabajo de los asociados que el dinero que aportan. Por lo tanto, el cooperativismo busca desarrollar al hombre con el valor de la cooperación, de la dignidad, de la justicia, del respeto y del trabajo en conjunto.